Mientras las criptomonedas, impulsadas por noticias de última hora, rompen niveles de resistencia o arrancan desde soporte, la situación en los índices tradicionales es totalmente distinta y la bolsa en Estados Unidos se encuentra en un punto muy delicado, que podría ir a peor en el caso de confirmarse una recesión. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Estados Unidos, centrándome en el S&P 500, en el Nasdaq, en el DXY y en diferentes métricas que primero ayudarán a determinar qué podemos esperar de cara a los próximos meses y segundo, indicarán qué probabilidades tenemos de que ocurra una recesión. Bueno, antes de pasar a tratar diferentes métricas, me gustaría hacer un análisis de la última hora de lo que estamos viendo. Primero, en el S&P 500, segundo, en el Nasdaq 100 y tercero, en el DXY. En el DXY lo que haremos será enlazar qué correlación hay entre ambos activos para entender cuál es la divergencia que estamos viendo y qué consecuencias puede tener. Además, entre medio de los análisis iremos tratando, como digo, diferentes métricas, ¿no? Entonces, empezando por el S&P 500, venimos ya hablando, esta estructura es más perfecta de lo que parece y es más válida de lo que a simple vista podamos pensar. El motivo es la fractalidad que hay detrás, ya que en gráfico semanal hemos repetido el mismo patrón que en gráfico de un día o en gráfico diario, y el mismo patrón que en gráfico de 4 horas y el mismo patrón que en gráfico de 1 hora. Es decir, desde la temporalidad más baja, que podemos bajar evidentemente, pero desde la temporalidad más baja en cuanto al day trading, 1 hora, 4 horas, diario y semanal, de la más baja a la más alta, hemos repetido literalmente el mismo patrón, la misma estructura de cambio de tendencia, donde pasábamos de unos máximos y mínimos crecientes a frenar, máximo decreciente, ruptura por debajo del mínimo anterior, pullback hasta el mismo mínimo, continuación. Ha sido una estructura de cambio de tendencia de manual y lo más bonito de todo no es que se haya formado, sino que se ha formado literalmente en todas las temporalidades. Entonces, del mismo modo que en gráfico de 4 horas, aquí ya hablábamos, o en gráfico de 1 hora se verá un poquito mejor, aquí ya hablábamos de que se estaba formando una estructura de cambio de tendencia y que esto iba a iniciar un recorrido bajista que podía contagiarse a 4 horas y posteriormente a gráfico diario. Ahora tenemos literalmente la misma tesitura que tuvimos en gráfico de 1 hora y de 4 horas y en gráfico diario, pero en gráfico semanal. Es decir, movimiento de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, máximo decreciente, ruptura del mínimo anterior, pullback hasta el mínimo anterior, continuación. Entonces, lo que no podemos hacer es pensar, oye, sí, yo creo que la bolsa de Estados Unidos no va a caer mucho, con lo cual, pese a que en 1 hora, en 4 horas y en gráfico diario he pensado que la estructura era de continuación bajista, en gráfico semanal no. Esto no podemos hacerlo, nos guste más o nos guste menos, lo importante es ceñirnos a la gráfica. Y en este caso la gráfica evidentemente nos está diciendo que el gráfico semanal está en tendencia bajista. Con lo cual podemos desarrollar un movimiento mucho más duradero. Ahora hablaremos de cómo podría grabarse, si es que podría grabarse, de qué depende el tema de la recesión. Bueno, hay muchos temas a tratar, ¿no? Pero la estructura es la que es y es la misma que hemos vivido en otros puntos. Y del mismo modo que hemos predicho lo que iba a pasar, en este punto tenemos que hacer lo mismo. Habrá veces que el mercado siga la probabilidad y habrá veces que no. Eso no lo podemos controlar, pero lo que sí que podemos controlar es aplicar la misma vara de medir, el mismo regulador en todas las tesituras. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué separa al S&P 500 de iniciar una tendencia bajista que pueda tener similitudes a, pues por ejemplo, lo que vivimos en el año 2018, a lo que vivimos, por ejemplo, en el año 2015, a lo que vivimos, por ejemplo, en el año 2011? ¿Qué nos separa? Porque es muy habitual en este índice y en la bolsa de Estados Unidos que el precio se quede a medio continuar. Tú Bitcoin lo que verás si coges un gráfico mensual en Bitcoin es que en todo momento lo que pasa es que el mercado sube y pullback, sube y pullback, sube y pullback. Claro, estamos hablando de pullbacks mensuales o de movimientos bajistas mensuales, lo cual desarrolla una tendencia bajista duradera, pero el gráfico mensual muestra esto. En cambio, en el S&P 500, y lo puedes mirar en otros índices tradicionales, no es así.
el índice tiende a subir, evidentemente, pero hay muchas veces donde entra en un periodo horizontal. Entra en un punto donde parece que el mercado tira, pero en medio del impulso hace un pullback. Periodo horizontal. Parece que el mercado tira, pero en medio del impulso hace un pullback importante. Esto es un gráfico mensual. ¿En qué momento estamos ahora y de qué depende que el mercado pues simplemente haga un pullback y continúe, o que el mercado entre en un proceso correctivo donde desconozco evidentemente las características y condiciones porque no vengo del futuro, ¿no? Pues bueno, depende simplemente de este nivel de aquí, depende de los 4.140 en el SP500, dependiendo del índice variará, obvio, pero depende de esta estructura. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos estar en una tendencia bajista en gráfico semanal, pero que esa tendencia bajista simplemente represente un pullback en gráfico mensual. Pero en el momento en el que el índice rompe los 4.100 y pico que he comentado, rompemos y nos ponemos por debajo de los máximos anteriores. Y entonces, del mismo modo que aquí, de forma totalmente objetiva, dijimos, oye, cuidado, nos hemos puesto por debajo de estos mínimos, esto es un problema. Si el mercado desarrolla, que desarrolló, y cuando desarrolló dijimos, si hace un pullback, que lo hizo, y testea estos niveles, podemos entrar en esta tendencia bajista. Pues es lo mismo, no es una buena noticia que el precio se meta por debajo del máximo o de los mínimos anteriores, da igual. Es una alteración técnica porque el mercado se mueve así. No se mueve así. ¿A qué no se mueve así? ¿Puede moverse así? Sí, pero si tú dibujas una tendencia, si tú entiendes las bases de una tendencia, es esto. Con lo que si el precio hace esto, lo que está haciendo es alterar la tendencia. Y tendremos que analizar cómo hace esto para determinar si el siguiente movimiento es este o si es este. Independientemente de lo que sea, el proceso es correctivo, es horizontal. Es como esta estructura de aquí, por ejemplo. Es como esta estructura de aquí, por ejemplo. O como esta de aquí. Entonces, ahora mismo es muy pretencioso el querer marcar una predicción en este sentido, el querer dictar sentencias sobre lo que le espera al SP500, al menos en mi opinión. No es mi estilo de analizar ni de operar y no lo voy a hacer, pero lo que sí que tenemos que ir teniendo en cuenta es que del mismo modo que comentamos hace literalmente 2 meses y medio que podíamos estar en la situación en la que estamos ahora, en un movimiento correctivo, tenemos que ir valorando las diferentes opciones. Muy rápidamente, ¿qué está pasando con el Nasdaq? Porque es un índice que también forma parte de la bolsa de Estados Unidos, pero es un índice totalmente distinto porque al final, pese a que la correlación es elevada entre el Nasdaq y el SP500, el Nasdaq 100 contiene mucha acción tecnológica y en función del estado del ciclo, del estado de la economía, pese a que forman parte del mismo país, el tipo de acción que conforma el índice se comportará mejor o se comportará peor. Eso es evidente, ¿no? Entonces, la situación es algo distinta. Al Nasdaq le ha costado un poquito más caer, ha formado movimientos más alcistas dentro de la estructura en la que se encuentra y ahora justamente es el punto en el que está empezando a romper los mínimos anteriores. Aquí podemos marcar esta zona, el nivel de los 14.600 aproximadamente, lo voy a marcar horizontal, donde independientemente de formarse un pequeño pullback, el cual ni cuento, aquí sí que tenemos una estructura claramente de mínimo, aquí tenemos una estructura claramente de no ruptura, por eso hablamos de, oye, hay que confirmar, hay que esperar a las confirmaciones, porque no es romper, no es cerrar, es romper, cerrar y confirmar. Aquí rompimos, sí, cerramos, sí, confirmamos, no. Aquí hemos roto, sí, hemos cerrado, sí, hemos confirmado, no. Hoy es el día que confirma. Hoy es el día que va a dictaminar si esto es la primera ruptura oficial del Nasdaq de los mínimos anteriores o si volvemos a una tesitura como esta. Hoy es el día en el que el Nasdaq se enfrenta. El SP500 va más avanzado en este sentido. Aquí lo tenemos. El SP500 aquí está por confirmar otra vez el día. Sí, pero es que ya viene de confirmarlo aquí. El SP500 desde septiembre de este año, 2023, ya hizo un mínimo decreciente respecto a la zona de soporte. En septiembre, el 23 de septiembre,
¿Qué estaba haciendo el Nasdaq el 23 de septiembre? Estaba aquí. Mientras el SP500 ya había confirmado el mínimo, el Nasdaq estaba aquí. Este es el día 23 de septiembre. Estaba por encima del mínimo anterior. Y luego la falsa ruptura implicó este movimiento ascendente. Ahora volvemos a tener una nueva oportunidad, pero la estructura con el Nasdaq es la misma. Evidentemente, el comportamiento dentro de una hipotética recesión, ahora hablaremos de ello, será peor en Nasdaq que en el SP500 por el tipo de empresa que conforma el índice, como he dicho, pero la estructura ahora mismo, primero, está siendo un poquito menos bajista, segundo, se encuentra en el punto de inflexión y tercero, depende el paso de pullback semanal o tendencia bajista semanal, pero pullback mensual a movimiento mucho mayor, depende de lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Hombre, sucede que el haberse comportado mejor dentro de un periodo de, no bonanza, pero sí FOMO dentro del estado del mercado, el Nasdaq se ha comportado mejor, ha subido más, tiene que caer más ahora para romper estos niveles. ¿Qué es lo que tiene el Nasdaq? Como he dicho, que dentro de un movimiento bajista caerá más. Por ejemplo, ayer SP500 cierra un 1,43% abajo, Nasdaq un 2,47% abajo. Hoy los futuros Nasdaq 1,29% abajo, SP500 1,78% abajo. Quiero decir, dentro de empezar a que el mercado tienda al alza, SP500 hace esto y Nasdaq hace esto. Pero dentro de que el mercado tienda a la baja, SP500 hace esto y Nasdaq hace esto. Con lo cual, al final, el equilibrio es el mismo. Llegamos al mismo punto de partida. Entonces, esto es un poco la situación de los dos principales índices. ¿Podríamos entrar en el Dow Jones? Sí. ¿Podríamos entrar en el Russell? Sí. No creo que sea necesario, porque yo creo que con esto ya nos hacemos una idea. Pero, primero, hay un activo que se está comportando claramente mejor que estos índices, que es el DXY. ¿Qué correlación tienen DXY e índices americanos? Y segundo, esta situación puede empeorarse. ¿Podemos pasar a un periodo de recesión? La respuesta es sí. ¿De qué depende? Bueno, vamos a tratar, ya que estamos aquí, primero esto de aquí y luego pasamos a la correlación entre DXY y SP500, Nasdaq y demás, que es muy importante y es un punto y factor clave para determinar qué podemos esperar. Entonces, lo primero, no soy economista, no soy una persona que sepa de economía, lo que sabe es simplemente, pues, de modo propio, de investigación personal, de escuchar a otras personas y demás. No tengo ni título universitario, ni de economía, ni nada. Con lo cual, lo único que hago es exponer un punto de vista personal y a través del cual yo me apoyo, como hago con todo, ¿no? Pero quiero ir con eso por delante. Entonces, si vosotros queréis un análisis económico o macroeconómico mucho más profundo de lo que vais a ver aquí, que no va a ser muy difícil, pues tenéis otros tantos y tantos canales. Entonces, quiero hacer una regla de tres muy sencilla. Teniendo en cuenta esto de aquí y teniendo en cuenta esto de aquí. El mercado laboral. El mercado laboral está incrementando, pero no está incrementando para bien, sino que está incrementando para mal. Es decir, en los momentos en los que la tasa de desempleo y el trabajo incrementa, es decir, en los momentos en los que hay más desempleo, vienen las recesiones. Esto es así, es regla de tres y ahora te explicaré la regla de tres un poquito más definida, ¿no? Entonces, como puedes comprobar, no es casualidad que en los momentos en los que la tasa de desempleo, que es la línea de color naranja, incrementa, haya recesión. Y la recesión conlleva a caídas. Fíjate lo que ha pasado en anteriores recesiones. Fíjate, el mercado viene de un movimiento alcista, hace un pullback, y el momento en el que se está levantando, es decir, en el momento que hemos tratado antes, que se debate entre un movimiento o el otro, ¡pam!, para abajo. Aquí lo mismo, movimiento alcista, hace un pullback, y en el momento en el que se está levantando, ¡pam!, para abajo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Venimos de un movimiento alcista, formando un pullback, y en el momento en el que nos debatamos entre movimiento alcista o vuelta para abajo, es donde tendremos que focalizar. Lo he comentado antes técnicamente y ahora lo estamos viendo macroeconómicamente hablando. Cuando incrementa la tasa de desempleo, cuando incrementan estos dos elementos relacionados con el desempleo o con el empleo, venimos a buscar una recesión. Pero
Si hace referencia, y esto es mucho más interesante, a los reclamos por falta de trabajo, es donde está la clave. Aquí es donde está el punto determinante. Porque tú puedes perder el trabajo de forma momentánea, por lo que sea, pero vas a por otro. Es así. En cambio, si estás pidiendo ayudas porque no encuentras trabajo o estás pidiendo ayudas económicas como tal, es que no tienes pensado encontrar un trabajo a corto plazo. Y el desempleo deriva en dificultades económicas a título individual. Pero es que lo individual se traslada a lo colectivo por regla de 3. Si yo tengo problemas económicos, compro menos. Si yo compro menos, ese supermercado, esa empresa ingresa menos. Y que esa empresa ingrese menos deriva en todo lo demás, ¿no? Como digo, lo individual se traslada a lo colectivo por regla de 3. Y una vez el problema es colectivo, es cuando aparece la recesión, ¿no? Entonces, hemos tenido épocas donde el desempleo incrementaba, pero pese a incrementar el desempleo, esto no incrementaba. Los reclamos por falta de trabajo no incrementaban. ¿Por qué? Pues porque había movimiento. ¡Pam! Uno fuera, otro dentro. Me echan a mí de aquí, me voy para allí. Le echan a este, se va para otro lado. Y funcionaba así, ¿no? Hablando rápido. Pero ahora lo que estamos viendo no es casualidad tampoco que en el momento en el que incrementan los reclamos por falta de trabajo es cuando hay la recesión. Puede incrementar el desempleo, pero que rápidamente vuelva a haber empleo. Pero si esto incrementa a la vez que incrementa el desempleo, es que hay menos trabajo y hay menos opción de buscar trabajo. En una economía estable y sana, te echan de un lado y te vas a otro. Pero en una economía con problemas, te echan de un lado e igual no puedes irte a otro. No porque tú no quieras, sino porque no te han echado para meter a otro. Te han echado por problemas económicos dentro de la empresa. Entonces, aquí estamos viendo cómo está incrementando de forma clara. Evidentemente, en el año 2020 incrementó de forma nunca vista, por así decirlo, es obvio. Pero ahora los reclamos continuos vuelven a incrementar. Tuvimos un primer movimiento impulsivo, luego un movimiento correctivo, pero ahora la tendencia es claramente ascendente. Y a medida que esta tendencia ha sido ascendente, el SP500, en este caso, que es la línea de color azul, ha sido descendente. Entonces, esto de continuar, que como digo, no soy economista, no puedo marcar un veredicto en esta dirección, pero de continuar en esta dirección, lo que va a suceder es que vamos a entrar en una recesión. Y cuando hay recesión hay caída. Eso es así. No hay otra forma de percibir una recesión. Es imposible. Entonces, el punto en el que nos encontramos es determinante, no solo técnicamente hablando, sino también económicamente hablando. Y a todo esto, lo que no está cayendo es el DXY, todo lo contrario. El DXY es el dólar estadounidense contra una cesta de divisas extranjeras. Con lo que si el DXY sube, es que el dólar estadounidense se comporta mejor que el resto de divisas y viceversa. Pues no solo está subiendo, sino que ha formado un claro patrón correctivo de reversión y parece que no tiene ganas de caer. E independientemente de que puedan formarse caídas en ese corto plazo, de que puedan formarse movimientos a la baja, da igual, porque estamos por encima de los máximos anteriores, hemos hecho un patrón de cuña, que es un patrón de reversión, nos hemos impulsado, pullback, continuación. No podemos en Bitcoin decir que somos muy buenos analizando porque hemos visto este patrón de aquí, el patrón de cuña, impulso, pullback y continuación, y ahora en el DXY, que es el mismo patrón, decir, no, esto cuando caiga se va para abajo. La respuesta es no. Entonces, mientras el DXY siga en ese movimiento alcista, lo más probable es que tengamos problemas en otros índices, como el SP500, el Nasdaq, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el movimiento es completamente descorrelacionado. No lo digo yo, si nos venimos por aquí, DXY lo tenemos en esta parte inferior, es la última línea de todas. Buscamos SP500, un menos 0,83. Nasdaq, menos 0,70. Dow Jones, menos 0,84. ¿Por qué? ¿O qué indica esto? Esto indica que en una probabilidad elevadísima, cuando el DXY sube, estos índices caen en una probabilidad realmente elevada. Es más, vamos a poner, para que lo veáis, en nueva escala de precios el DXY. Evidentemente, hay periodos de convergencia, no es una correlación exacta y a lo largo del tiempo varía. Pero lo normal es ver que cuando la línea de color naranja sube, Estados Unidos cae. Cuando la línea de color naranja cae, Estados Unidos sube. Ahora que la línea de color naranja sube, Estados Unidos cae.
Y esto, a lo largo de la historia, es muy similar. Por eso el DXY tiende a la baja y el SP500 tiende al alza. ¿Por qué se da esta correlación? Se da simplemente porque ahora mismo, nos guste más o nos guste menos, el dólar estadounidense es la divisa refugio. Si tú quieres poner tu dinero en una divisa más fuerte que las demás, en una divisa que repercuta en mayores intereses, en una divisa que sea más referencia que las demás, la metes en el dólar estadounidense. No tienes otra. Te guste más o te guste menos. Sea lo que es mejor o sea lo que es peor. Pero ahora mismo es lo mejor. Es lo que hay. Entonces, en momentos donde hay miedo, donde hay inseguridad, tú coges y pones tu dinero en dólares. Porque, como digo, es la divisa referencia, es la divisa del país referencia ahora mismo, y es la divisa que genera más intereses. Con lo que decides de manera individual, oye, si en SP500, si en Bitcoin, si en lo que sea hay riesgos, voy a meter mi dinero en dólares porque al menos me van a estar dando un porcentaje muy pequeño, pero voy a estar ganando algo. Entonces, esto es un poco lo que espero, esto es un poco lo que creo, esto es un poco lo que hay de forma totalmente objetiva. La diferencia entre Bitcoin y SP500 viene referida, obvio, a las noticias que, están llegando a Bitcoin. Si no, seguramente el recorrido también sería muy similar, pese a que tampoco son activos que sean 1-1 de convergencia. Y es un poco lo que tenemos que vigilar y en lo que nos tenemos que enfocar de cara a las próximas semanas y meses. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.